¿Ya podemos ser serios, señores? Capitán. Ya nos dijeron de las simulaciones computarizadas y ahora estamos viendo simulaciones con humanos, pero me cuesta trabajo creer que aún sigan sin tomar en cuenta el factor humano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Hugo Javier Nardelli, soy ingeniero mecánico de profesión y desde hace 31 años me dedico a hacer pericias judiciales, fundamentalmente lo que se denomina reconstrucción de siniestros viales o comúnmente denominados accidentes de tránsito. Dentro de lo que es un accidente de tránsito, habitualmente lo que se suele hacer es trazar lo que se denomina un triángulo accidentológico. Ese triángulo accidentológico está compuesto de 3 catetos, obviamente por ser un triángulo. Uno de esos catetos es el factor ambiental, el otro es el factor vehicular y el último el factor humano, y que justamente le da el nombre a este canal. Bueno, el primero de esos factores que aparece dentro de ese triángulo accidentológico es el factor ambiental, el cual está constituido por dos elementos que, si bien son independientes, están interrelacionados entre sí, que son las condiciones meteorológicas y justamente la vía de circulación, el camino o la ruta por otro lado. En cuanto a las condiciones meteorológicas, evidentemente inciden muchísimo el caso de la lluvia, la niebla y demás sobre lo que es la visibilidad. En ese caso se van a retrasar lo que son los tiempos de percepción, de reacción y de respuesta, y por consiguiente inciden justamente en la toma de decisiones. Y por otra cuestión, el tema de la lluvia fundamentalmente incide en cuanto a una disminución del coeficiente de fricción entre los neumáticos y la calzada. Bueno, en cuanto a la vía de circulación, aparece un elemento que es fundamental, que es justamente el estado y el material constitutivo de la calzada. Obviamente no es lo mismo una calzada que esté construida en hormigón armado o que esté construida en asfalto o que directamente tenga un material consolidado como puede ser ripio o un camino de tierra cubierto con arena. Evidentemente las condiciones son diferentes, se modifica sustancialmente lo que es el coeficiente de fricción y por otra parte tiene una gran incidencia el estado en que esté conservada esa calzada. Evidentemente eso influye, y en caso de que además esté cubierta por una lluvia, evidentemente eso va a prolongar muchísimo más lo que son fundamentalmente las distancias de frenado. Asimismo, en cuanto a la vía de circulación, lo que debe tenerse en cuenta es la traza que tenga esa vía de circulación. En muchos casos las rutas están construidas en cuanto a su trayectoria o su dibujo, no solamente por tramos rectos, sino también por tramos curvos, e inclusive en algunos casos se le incluye un peralte precisamente para que un vehículo pueda de alguna manera compensar los efectos de las fuerzas centrífugas que se provocan o que se originan en una curva. Evidentemente todo ese tipo de cosas deben ser tenidas en cuenta en cuanto a la vía de circulación. Bueno, en cuanto al factor vehicular o al factor mecánico, ahí lo que debe tenerse en cuenta son precisamente las características estructurales y todo lo que tiene que ver con sistemas activos y pasivos que posea cada uno de los vehículos que intervienen en una colisión, ya sea uno, dos o varios. En ese caso hay que tener en cuenta de que hoy en día todo lo que son vehículos vienen provistos con sistemas activos y con sistemas de seguridad pasiva, y dentro de ellos, bueno, los activos son aquellos que dependen directamente de la voluntad del conductor, como el sistema de dirección, todo lo que tiene que ver con sistemas de frenado, en el caso de que el vehículo esté provisto de sistema ABS y demás. Y en cuanto a los pasivos, son aquellos que de alguna manera el vehículo posee independientemente del accionar del conductor. Bueno, dentro de los elementos de seguridad pasiva de un vehículo deben de tenerse en cuenta, deben tenerse presente fundamentalmente aquellos que se encuentran dentro del habitáculo del vehículo y cuya finalidad justamente es mitigar o atenuar las lesiones que puedan sufrir los ocupantes.
el caso de los que son cinturones de seguridad, de lo que son apoyacabezas y demás, e inclusive el tema de los airbags, que son los que actúan precisamente para evitar las consecuencias lesivas que puedan sufrir los ocupantes de un vehículo. Bueno, por último aparece el factor humano, y que a criterio de quien les habla es el más importante o es el preponderante en todas estas cuestiones, y que tiene que ver justamente con las decisiones que toma el conductor justamente al comando del volante del vehículo. Evidentemente una decisión de frenado, una decisión de doblar antes o de doblar después, la evaluación de qué es lo que sucede en su medio ambiente, el estado inclusive del vehículo, tiene que ver justamente con el factor humano. Y no solamente eso, las distracciones que uno pueda llegar a cometer en la conducción hacen que un accidente sea evitable o no. O dicho de otra forma, que un siniestro vial suceda o no. Evidentemente dentro del factor humano hay cosas que están incluidas dentro de él, pero que exceden a la infracción. Evidentemente circular a una velocidad excesiva es pasible de una infracción, o sea que a uno le cobra una multa. ¿Sí? Si de repente uno conduce bajo el efecto del alcohol y es sometido a un examen alcoholimétrico, evidentemente va a ser pasible de una multa. Pero más allá de eso, tiene que ver con la responsabilidad que uno asuma cuando toma la decisión de conducir un rodado. Ahora bien, yo les hago una pregunta a todos ustedes. Si de repente una persona está conduciendo bajo una lluvia intensa, evidentemente su visibilidad va a estar restringida. Ahora, la decisión de conducir a una velocidad mayor o menor depende del factor humano. O sea, es una decisión netamente humana. Si alguien de alguna manera no tomó el recaudo de reemplazar sus neumáticos a tiempo y está circulando con neumáticos que tienen escaso dibujo, que justamente el dibujo lo que hace es permitir que drene el agua durante una lluvia. Bueno, ahí más allá del factor climático, del factor ambiental y del factor vehicular, la decisión es humana, ¿sí? O sea, evidentemente el factor humano es preponderante. E inclusive en cuanto al estado de la ruta o el estado del camino, si ahí ya intervendrían varios humanos de por medio. Aquel que debería haber reparado la ruta, si es que la ruta tiene baches y no la reparó, ¿sí? E inclusive ante esa circunstancia o ante esa eventualidad en que uno se encuentra con un camino que está poseado, que está lleno de baches, ¿sí? Evidentemente, más allá de que tenga todo el derecho de reclamar de que la ruta no esté en condiciones, debe disminuir su velocidad. ¿Por qué? Porque ese camino no está en las condiciones adecuadas como para tener una circulación vehicular en condiciones. E inclusive si de repente uno toma la decisión de no hacer uso del cinturón de seguridad, evidentemente la decisión es humana, ¿sí? Si uno de repente va mirando el celular mientras está conduciendo, por más que tenga el mejor vehículo, ¿sí? Eso ya ahí excede las cuestiones que tienen que ver con el vehículo. Evidentemente el factor humano es preponderante en todas estas cuestiones, y de ahí justamente el nombre, y es en donde vamos a hacer hincapié, justamente en las decisiones humanas que hacen a toda esta cuestión. Ahora, hay rutas en las cuales, evidentemente, y también tiene incidencia el factor humano, la ruta estaba abollada precisamente porque no hay un control de la carga que transportan los camiones, ¿sí? En ese caso, también interviene el factor humano. O sea, por un lado, la falta de responsabilidad por aquel que está transportando más carga de la que su vehículo permite, y por otra parte el hecho de que no haya un control para que todos podamos disfrutar de las rutas en buenas condiciones. E inclusive otro de los fenómenos que sucede precisamente por el abollamiento de las rutas es que eso provoca la acumulación de agua que puede dar lugar a un fenómeno que es tremendo, como el caso del hidroplaneo, en el cual, de producirse hidroplaneo, el coeficiente de fricción se reduce tanto que es prácticamente como conducir arriba de hielo. Ustedes habrán visto que en la presentación del video lo que aparece es precisamente un fragmento de la película Sully, en el cual, bueno, se da una situación imprevista. Obviamente que
la imprevisibilidad existe dentro de lo que es el tránsito y fundamentalmente dentro de lo que son siniestros viales. Pero hay muchas situaciones que son previsibles, ¿sí? Y esas situaciones que son previsibles deben ser evaluadas justamente por el humano en su justa medida. Y no hay que olvidarse de algo, que dentro del tránsito participamos todos, ¿sí? Peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, personas que conducen los micros, conducen colectivos, conducen camiones y demás. Ni que hablar, que es uno de los temas a los cuales nos vamos a referir próximamente, a aquellos que conducen una máquina agraria o una máquina vial, ¿sí? Y respecto de esto hay algo que es importantísimo como remate de esta primera presentación, y es el hecho de la educación vial. Yo durante 32 años en particular he estado dando clases en escuelas de nivel secundario y nunca se implementó la educación vial en las escuelas de nivel secundario. Y la ley expresamente dice que la educación vial debe existir no solamente en el nivel secundario, sino también en el nivel preescolar, primario y secundario. Y eso nunca se cumplió. Es más, otra cosa que establece precisamente la ley es el hecho de tomar medidas precisamente para prevenir lo que son siniestros viales. Y bueno, por ahora esto es todo. Me parece que como capítulo de presentación ha sido suficiente. Nos vemos en la próxima.